Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Y ya estamos entrando a la etapa de aplicar las tendencias culturales y la cosmovisión de cómo uno percibe el mundo al tema de los orígenes bíblicos, tomando en cuenta que la cultura bíblica hebrea era muy no occidental en su forma de pensar y procesar, entender, percibir el mundo. Entonces vamos a estar aplicando las tendencias no occidentales en entender cómo fue entendida las escrituras. Estamos entrando a la etapa de orígenes bíblicos de una cultura no occidental, y aquí está en la primera lectura sobre el origen del universo. Y el origen del universo compone de 5 lecturas, y estamos empezando con la número 1. En esta etapa, lo que es importante de comunicar, entender que hay muchos factores que entran en nuestra forma de entender y percibir el mundo. Y eso es lo que estamos siguiendo una cita de un biólogo científico, Stephen Jay Gould, y él dice: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. ¿Qué quiere decir? Es que las cosas, los objetos en lo que estamos estudiando no nos vienen como objetos de objetivo, como neutrales. Es que cada uno de nosotros estamos percibiendo los objetos de nuestra manera, y no todos perciben el mundo de la misma manera. Y esa ha sido nuestra experiencia por vivir 25 años en otra cultura. Es que la otra cultura tiene su manera de entender, de percibir el mundo. Y para aprender, esa fue la experiencia de dictar materias en otra cultura. Tuve que ajustar la forma de dictar a su forma de aprender. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el proceso, según de Stephen Jay Gould, el científico? Él dice: la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces, los 4 factores entran para influir en una manera en lo que influye en la manera en que la cosa en que elegimos estudiar y la forma en que los percibimos, cómo entendemos, cómo percibimos el mundo. Entonces él dice los 4 factores, y eso es lo que estamos pasando esta serie, es entender los 4 factores y poder ver, entonces percibir el mundo tomando diferentes posiciones para poder entender otras culturas, otras perspectivas. Y eso es lo que empezamos la serie ya en el primer video, la introducción en el principio no entendía yo el proceso de interpretar, de entender los objetos. Y yo pensaba que, tengo inquietudes, el mundo está lleno de preguntas, inquietudes, invitamos un experto para venir y decirnos qué quieren decir los datos. Lo que no entendía es que la persona en lo que invitamos a interpretar los datos, el proceso no es input-output, es que no es neutral, porque la persona que hace la interpretación siempre va a interpretar según de los 4 factores, en lo que dice Stephen Jay Gould. Entonces los 4 factores entran
en los lentes para colorear la vista y la interpretación. Por eso las flechas rojas es para significar que es una interpretación personal y no se puede dejar atrás la cultura, la teoría, los prejuicios y los hábitos. No se puede dejar y hacer ciencia y luego aplicar los 4 factores en otras áreas. Llevamos siempre con nosotros los 4 factores para entender el mundo. Es un esquema mental para poder entender el mundo por medio de los 4 factores, y los 4 factores entran en los lentes para poder llegar a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Y ahora entiendo que en la ciencia, como hay diferentes modelos científicos, cada modelo tiene diferentes perspectivas, tienen diferentes teorías, tienen diferentes prejuicios, hábitos, y vienen de diferentes culturas. Entonces son factores que entran en la forma de entender y percibir el mundo. Y entonces ese me han ayudado harto para entender las diferencias entre los diferentes modelos científicos, para entender que los científicos o las científicas también son seres humanos y tienen que también entender el mundo por medio de los 4 factores, en lo que Stephen Jay Gould está mencionando. Aquí tenemos un esquema para poder visualizar un poco el proceso de pensar y percibir el mundo, incorporando los 4 factores de Stephen Jay Gould. Lo que tenemos es una casa. Abajo tenemos la cultura. La cultura es lo que es algo en lo que influye cómo pensamos. Y estamos hablando en esta serie de 2 culturas principales de diferentes extremos. Uno es la cultura occidental, que no tiene nada que ver con una orientación geográfica, pero lo que tiene es una manera de pensar. Y este viene de los griegos, de la filosofía griega antigua, que era también Grecia al occidente, era en el occidente en comparación del mundo antiguo, del pensamiento conservador, era en el oriente. Y entonces hacia el occidente tenían diferente forma de pensar. Esos eran los griegos, que empezaban de fundar su pensamiento con otras bases. Y entonces el pensamiento lo que sigue con las mismas bases, misma forma de pensar como los griegos. Hoy en día se llama el pensamiento o la cultura occidental. Las culturas que se mantienen hoy en día, que conservan la base antigua de pensar, de procesar y creer en diferentes formas, ese es ya en esta serie lo referimos como no occidental, una cultura no occidental. Entonces tenemos la cultura abajo, y luego desde la cultura los prejuicios. Los prejuicios corresponden a las creencias básicas en la filosofía, que serían la metafísica, sobre la realidad que existe. Dios existe y no existe, existe un mundo real, físico o solamente mental. Entonces aquí entran los prejuicios. Prejuicio en el sentido de Stephen Jay Gould no quiere que es algo positivo, es prejuzgar. Entonces, para poder prejuzgar o preentender el mundo, hay que tener reglas, hay que tener creencias básicas para empezar. Entonces, prejuicios, hay 4 prejuicios en este caso en lo que estamos levantando, son creencias básicas. Y luego las teorías. La teoría que menciona Stephen Jay Gould corresponde al cosmovisión, porque teoría en su forma básica viene de teorín, de griego, que quiere decir un espectador, que es observar, pero observando de un punto de vista, observando con un esquema mental de cómo entender, cómo interpretar lo que uno está observando. Entonces, teoría es la acción de hacer
entender el mundo por medio de un esquema mental que corresponde también a la cosmovisión, que es una visión del cosmos según de una mente, un esquema mental. Entonces aquí tenemos teorías y luego hábitos. Arriba es la práctica, poniendo en la práctica. Ese sería el modelo también. Entonces lo que estamos queriendo entender son los diferentes modelos científicos, pero pueden ser diferentes modelos económicos, políticos, educativos. Entonces aquí tenemos una casa en lo que va desde la base, desde la cultura, al cimiento de fuente escogida, a las creencias básicas, a los métodos y luego el modelo puesto en práctica. Entonces aquí es la esquema en lo que seguimos, vamos a seguir y hemos seguido desde el principio para entender de cómo funciona nuestro pensamiento y por qué pensamos nosotros en maneras distintas de otras culturas, de otros grupos de personas. Entonces, empezando con este modelo, vamos a seguir edificando una casa con el punto cero o la cultura no occidental. Entonces, ¿cuáles son las características de una casa no occidental en su forma de entender el mundo, su forma de pensar? Primero es los dominios universales, existe un creador y lo creado, y no hay separaciones. Se puede, entonces el creador es eminente y trascendente. El creador, como para los hebreos, caminaba en el huerto de Edén. Okay, entonces el creador existe, pero no es parte de su creación y existía antes la creación, pero se puede interactuar con su creación. Entonces aquí está, solamente existe un creador y lo demás fue creado. No importa si tenga poderes especiales o no. No puede nunca ser el creador, aunque mostrando poderes en lo que no entendemos, porque Dios también había creado ángeles y otros seres con poderes más que nosotros tenemos. Entonces ese es el primer, los dominios universales. No es el mundo natural y el mundo sobrenatural, lo que como occidentales, como nosotros dividimos. Ellos implementan el pensamiento de creador, creado. Y la materia y espíritu corresponde también a la primera. Es que para no occidentales su mundo está dominado por el espíritu, por los espíritus. Entonces su mundo es muy espiritual, mientras que en nuestro mundo occidental el espíritu, nosotros estamos más dominados por la física, el mundo físico, la materia. Y entonces aquí para ellos es el espíritu, y no hay separación entre el espíritu y materia. Es que los espíritus pueden influir y dominar la materia, puede entonces causar cosas físicas por medio de causas espirituales. Es un dominio unificado. ¿Cuál sería el sistema operativo? Ahora, ¿qué quiere decir sistema operativo? Lo que tiene referencia es que digamos que todo lo que existe, el universo, está dentro una bola, ¿ok? O algo en lo que, y se puede influir o no fuerzas externas de esta bola. Digamos, si Dios existe, existiría para nosotros occidentales afuera del bola, porque está el sistema cerrado. El sistema está cerrado a influencias externas. No tiene que ver con la energía viniendo del sol o de otra parte. Lo que hace referencia es la uniformismo, el uniforme efecto de las leyes naturales, de la causa y efecto, que no hay nada lo que puede intervenir. Ese es pensamiento occidental. Pero para los no occidentales, ellos viven en un sistema abierto. Entonces todo lo que es el universo
está abierto a influencias espirituales. De Dios, de ángeles, de otros poderes, de demonios. Entonces para ellos no es sistema cerrado, no funciona por leyes naturales el mundo. El mundo funciona y está sostenido por Dios y puede ser influido por cualquier rato por los espíritus, por Dios mismo o por los espíritus, sean buenos o malos. Entonces su sistema operativo universal es sistema abierto. Quiere decir que hay influencias. Entonces está gobernado, en el caso de los hebreos, el sistema está gobernado no por leyes naturales, pero sus escrituras nos dicen por el Creador mismo. Entonces el Creador mismo sostiene. Entonces Él es presente y que lo sostiene la creación. Y la autoridad externa. Para los occidentales, la autoridad para nosotros normalmente reside adentro de nosotros. Autoridad para pensar, para tomar decisiones, para generar conceptos nuevos. Nosotros no consultamos con una autoridad externa. Nosotros tenemos la libertad de vivir nuestra vida propia, tomar nuestras propias decisiones de qué hacer, qué creer y así. Pero en un sistema más no occidental, la autoridad es externa de cada uno. Cada uno no tiene el poder de tomar decisiones mismas. Tiene que pedir permisos, tiene que consultar con las autoridades hasta que cuando uno está trabajando en la Amazona, en áreas rurales, si tiene que tumbar un árbol, mayormente se vayan y se piden permiso del espíritu de los árboles para poder tener permiso y éxito en tumbar un árbol o pescar. Piden permiso del Dios o el espíritu del río para tener éxito y para... Entonces todo su mundo está dominado por el lado espiritual. La autoridad es externa de ellos, mientras que nosotros cultivamos desde pequeños una autoridad interna para poder funcionar en una forma independiente y en una forma autónoma. Y eso es completamente distinta y diferente del pensamiento de los no occidentales. Entonces ese es el punto cero, es la cultura, y aquí son algunas de las características de una cultura y cómo influye en la forma de entender y percibir el mundo. Y ahora Stephen Jay Gould dijo, la cultura influye en la forma de percibir el mundo. Y esos son algunos de los ejemplos de cómo la cultura puede influir en la forma de pensar. Y ahora, construyendo la casa, tenemos el punto cero, es la tierra, es la cultura. Y ahora poniendo el cimiento de la casa es la fuente de conocimiento confiable en dónde vamos para responder a las preguntas de ¿existe Dios o no? ¿Existen los espíritus o no? ¿Existe la realidad física o no? Esas preguntas que corresponden a la parte metafísica en la filosofía, pero ¿dónde podemos ir para conseguir la respuesta? Ese es parte se llama la epistemología, pero es en la fuente, es la fuente de conocimiento confiable. ¿Dónde conseguimos el conocimiento para poder entender el mundo? Hay 4 fuentes reconocidas en la filosofía. Es conocimiento de fuente intuitivo, quiere decir que es dentro de mí. Yo siento que eso es verdad, yo siento eso es lo que deberíamos hacer. Entonces es algo emocional más. Número 2, conocimiento de fuente autoritario. Este quiere decir que yo consigo mi conocimiento de una autoridad externa de mí. Ese puede ser un documento, una imagen, una persona. Y en el caso de los hebreos era Dios. Y
Él era la autoridad externa y también por medio de la revelación. Entonces, sistema abierto, y Dios se reveló a sí mismo al hombre por medio de lo que fue creado y también por comunicar por medio de sus profetas. Conocimiento de fuente lógico es otra fuente. Ese es implementando la lógica humana, la razón humana para pensar. Y luego el último conocimiento de fuente empírico. Esos son por medio de lo que observamos. Entonces, ¿cuál sería su fuente primaria? Eso es lo que gobierna la casa. Eso es lo que controla todas las respuestas en la casa, sería su fuente primaria. Se puede implementar otras fuentes secundarias, pero siempre sujetadas a la primaria. ¿Y cuál sería entonces su fuente primaria de usted? Tenemos la libertad cada uno de construir nuestra propia casa con nuestras propias creencias. En el caso de los hebreos, la fuente sería número 2. El conocimiento de fuente autoritario sería autoridad externa. Entonces aquí está levantando la casa y tenemos la base 0 y conocimiento, que es cimiento número 1, es la fuente escogida. En este caso empezamos con el 0. ¿Cuál es la tierra? Es la cultura no occidental, creador, creado, espíritu, materia y sistema abierto. Si es sistema abierto, difícil es de predecir, de poder implementar la ciencia como la ciencia moderna para extrapolar ya hace 1,000 millones de años atrás. ¿Por qué? Porque puede ser que hubo una intervención divina. Eso es lo que los hebreos creen, que hubo una creación, no hace algunos miles de años. Entonces no se puede extrapolar desde hoy atrás pensando en sistema cerrado, porque el sistema no era cerrado, no es cerrado y tampoco fue por causas naturales o las leyes naturales. Es que él fue creado. Entonces hubo una creación. Entonces no se puede empezar hoy y extrapolar hacia atrás pensando que podemos ir atrás 1,000 millones de años pensando que todo es producto de las leyes naturales, porque para los hebreos no fue así. No son productos de leyes, entonces no son predecibles. No puede predecir el futuro, menos que sea revelado por Dios, y ni se puede entender el pasado implementando el concepto del uniformismo. Ese es número 0. Número 1 es la fuente de conocimiento confiable escogida, es la fuente autoritario, que Dios revelado por revelación general, que es la creación física misma, y especial, que quiere decir directamente a nosotros por medio de sus comunicaciones, por medio de sus profetas y por medio de guiándonos hoy por su Espíritu Santo. Entonces, esos son la casa, son los componentes de la casa que son muy distintas y diferentes, pero es una casa que está construida sobre un punto de vista personal de los hebreos. Volviendo a la casa, lo que tenemos, ya tenemos la cultura establecida, los prejuicios o el cimiento que es la fuente de conocimiento confiable. Desde la fuente de conocimiento confiable, ya podemos llegar a las creencias básicas. Van a responder a las preguntas de la metafísica de que existe Dios o no. Entonces, para responder, ya ellos irían a sus fuentes. Su fuente es Dios mismo y su revelación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como de parámetros. Existe Dios. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Existe Dios
por creencia uno, sí existe. Entonces, ese es como entender de cómo funciona el proceso de rellenar la casa con nuestras respuestas personales. Y el proceso, aunque es personal, tiene que ser coherente, tiene que seguir desde el principio hacia arriba con una coherencia, siguiendo las mismas reglas y creencias, pensamientos. Ese ya estamos terminando, de origen del universo. Número 1, lo que estamos estableciendo es que vamos a entender el origen del universo por medio del marco bíblico, pero interpretando el marco bíblico por medio de las tendencias culturales no occidentales de los hebreos. Hay mucha confusión lo que puede generar por interpretar el marco bíblico por medio de nuestras tendencias occidentales, de nuestra cultura. Estamos a veces imponiendo una interpretación según de nuestras creencias y no según de las creencias de los hebreos en lo que las escrituras fue revelada a ellos. Gracias por acompañarnos. Somos Tim y Holly Nikist. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por correo electrónico thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.